que hemos leído, ¿verdad? Sí, Saúl dijo bien, es un solo versículo, pero es un versículo poderoso. Curioso, el martes de oración, Carlitos usó el mismo pasaje para la oración. Y entonces, tanto Carlitos como yo dijimos, bueno, Dios nos quiere sin lugar a duda hablar, ¿no es cierto? Porque sin ponernos de acuerdo, Él también escogió el mismo pasaje. Primer libro de Reyes, en el capítulo 17. En verdad vamos a tener abierto en todo ese pasaje, pero yo voy a basarme solamente en el versículo 1 que tiene que ver con mi tema de esta mañana. El tema es: en cuya presencia estoy. Entonces Elías, el Tisbita, Tisbita era el pueblo de donde venía el profeta Elías, ¿verdad? En ese tiempo no tenían apellido los profetas, entonces los identificaban por el lugar en que habían nacido, ¿no? De paso, nuestros apellidos dicen el lugar de donde venimos, pero eso es otra historia, no vamos a meternos en eso. Elías Tisbita, de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Otras versiones dicen, ¿no es cierto? Vive Jehová de Israel, a quien represento delante de ti. Y otras versiones dicen lo mismo, pero más me gusta esta: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Una declaración impresionante. Quizá para ponernos en contexto, hermano, porque esto es muy importante y para mí tiene una aplicación para nuestros días muy especial. Israel estaba pasando por un periodo muy difícil. ¿Se acuerdan, verdad? Hace 2 años, qué barbaridad. Hablamos de los profetas menores, ¿no? Los que estuvieron acá, hablamos de los profetas menores y hablamos de los 2 reinados de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, cuando Primera Reyes 17 está hablando del reinado del norte, donde este hombre Acab había sido entonces puesto como rey. Y Acab fue lo que llamamos conocido no por su buen reinado, su buen trabajo, sino más bien porque con Acab, Israel se desvió de lo que llamamos nosotros seguir al Señor. Acab fue el responsable de introducir al dios Baal, a la diosa Asera en Israel, lo que provocó la ira de Dios, pero también él fue responsable por la persecución de los profetas de Dios. Nos dice capítulo 17, 18, 19, que, en verdad fue Jezabel la esposa, porque el rey Acab se casa con Jezabel, que era princesa de otro reinado, Tiro y Sidón, el famoso pueblo de Tiro, que eran de donde venían los barcos de guerra en ese entonces. Su papá era un rey poderosísimo. Jezabel era la hija del rey de Tiro, y Acab se casa con ella y forman una alianza indestructible. Jezabel, al ser entonces una mujer no israelita, le importaba nada, ¿verdad?, que el pueblo de Israel adorara a Jehová, Dios de los ejércitos, y ella introduce los dioses de Fenicia a Israel, y nos dice la historia, porque esto ya no solamente lo dice la Biblia, nos dice la historia, los historiadores arqueólogos nos dicen que Israel prácticamente se fue en pos de todos los dioses paganos de esa época. Cuando visitamos Israel, Marco, el guía nos llevó justamente a esos lugares altos de Samaria, que todavía existen, todavía hay 2 o 3, esos, y todavía se ve el altar, los altares de algunos de esos dioses, siempre en las colinas altas, todavía se ven
algunos de esos altares donde Israel entonces llegaba hasta allá para ofrecer a sus hijos en sacrificio, llevando sus ofrendas y todo lo demás. Fue tan terrible esto, que Jezabel persiguió a todos los profetas y sacerdotes de Jehová y mandó matar a todos los que servían al Dios Jehová. Por eso que el nombre Jezabel es un nombre muy, diríamos, perverso, por llamarlo así, hasta el día de hoy. Yo creo que ningún cristiano llamaría a su hija Jezabel. No, ahora, yo he escuchado en otras culturas, en otros países, el nombre Jezabel. Pero yo creo que en nuestra comunidad latina, por lo menos, ese nombre nosotros no lo vamos a encontrar. Pero miren ustedes, hermanos, que por 22 años, entonces Acab y Jezabel reinaron sobre el reino del norte, ¿verdad? Y eso significó el desastre espiritual y moral del pueblo de Israel. Ahora, una cosa interesante es que el capítulo 17 no nos dice quién fue este profeta, Elías. De pronto Elías se aparece. Así, sin más ni más, se aparece. Y el escritor del libro de Reyes solamente dice que era de la tierra de Galaad, una tierra obviamente enemigos del pueblo de Israel en la antigüedad, era inclusive esa región de donde venían los famosos gigantes. Y dentro de Galaad había un pueblo especial, ¿verdad? Por eso que dicen que él venía de ese pueblo y le llamaban el profeta o el hombre tisbita. Por la región donde está ubicado ese lugar, los arqueólogos han dicho de que era un pueblo en las alturas desérticas, allí del Medio Oriente, donde la gente aprendió a vivir en medio del calor sofocante del día y el frío intenso de la noche. Y por eso es que no nos debe extrañar que este hombre, Elías, cuando cumple su llamado de hablar con el rey Acab, luego se esconde en las montañas, en las cuevas, viviendo solamente del agua que había en un arroyo y del pan y la carne que unos cuervos le traían. Él estaba acostumbrado a eso. Él había vivido así. Él había nacido y crecido en una región así, por lo tanto, para él no era ninguna novedad, no era nada extraordinario vivir allí en las cuevas, ¿no es cierto?, desérticas de toda esa parte, de esa región de Palestina. Pero algo interesante que nos dice aquí el pasaje que nosotros hemos leído, versículo 1, que este hombre se acerca a Acab y nosotros entendemos por el pasaje capítulo 17, todo el capítulo 17, que Elías tenía una relación muy particular con Dios. O sea, yo quiero que entendamos, hermanos, que Elías, ahora Santiago habla de Elías, ¿no? Y Santiago va a decir, el apóstol Santiago, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, va a decir que este hombre Elías era como uno de nosotros. Claro, ninguno de nosotros vivimos en cuevas, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero se refería el apóstol a que era un hombre sujeto a las mismas pasiones, dice. O sea que él no era ningún santo en vocabulario nuestro. No era ninguna persona religiosa. Era un hombre como cualquiera de nosotros, un ser humano como cualquiera de nosotros, pero que tenía una particularidad, y su particularidad era que él tenía una conciencia de la presencia de Dios en su vida, que era su estilo de vida. O sea, no es que Elías de vez en cuando se comunicaba con Dios. No es que Elías de vez en cuando hablaba con Dios,
sino que esta era la forma de vivir de este hombre, de estar en la constante presencia de Dios. Yo creo que algo que nosotros, hermanos, como latinos hemos heredado de la religión, ¿verdad?, católica en nuestros países, es pensar que a Dios solamente lo buscamos cuando venimos a la iglesia, al templo. O sea, para todos los que hemos crecido en esa religión en nuestros países, y acá también, ha dicho sea de paso, Dios se encuentra en el templo. Ahí se encuentra Dios. Si hay algo que yo hago cada vez que voy de viaje, ¿verdad?, es visitar las grandes catedrales e iglesias que hay por todo el mundo. Hay algunas que son impresionantemente bellas, que en verdad tú entras, querido, y tú te quedas casi sin respiración al ver la belleza. Yo podría, qué sé yo, contarles de muchas iglesias que conozco así alrededor del mundo. Pero una de las cosas que siempre me pongo a pensar cuando yo entro a esos lugares y me siento y oro al Señor y hablo con Él. Y le digo, Señor, si tan solo la gente pudiera sentir el mismo sobrecogimiento cuando están en sus casas, cuando están en la calle, cuando están en un bus, cuando están en un avión, cuando están en otro lado. Porque tú no solamente habitas acá, tú estás en todas partes. Y es entonces en el creyente, está en el creyente sentir esa presencia de Dios. Por algo la palabra dice que Dios no habita ¿dónde? En casa hecha con manos humanas. Y miren ustedes entonces que cuando Elías, este hombre, este profeta rudimentario, muchos comparan a Elías con Juan el Bautista, ¿no?, que se cría en los desiertos y caminaba vestido con pieles de camello y comía, qué sé yo, lo que sea, bla, bla, bla. Yo creo que era así, ¿ah? Yo creo que era así, ¿no? Pero cuando se acerca este hombre a Acab, la pregunta que uno se hace es, ¿y cómo él llega al palacio del rey y se mete al trono del rey para hablar con Acab? Acab era un sanguinario, hermanos. Acab era un hombre, si tú crees que los tiranos de hoy son déspotas crueles y todo lo demás, Acab era peor que todos ellos. ¿Cómo llega este hombre a pararse delante de Acab? Eso es tema para otra discusión quizá. Pero lo cierto es que cuando ya por fin se presenta delante del rey Acab, Elías sin más ni más le dice en su cara, rey Acab, Dios me ha enviado. Y tan cierto como que yo estoy en la presencia de Dios. Oh, eso es impresionante. Tan cierto como que yo estoy en la presencia. O sea, lo ignoró Acab. Estaba en la presencia del rey Acab, del más poderoso hombre, y eso era nada. Y le dice, tan cierto como que estoy en la presencia de Dios vivo, te digo que en esta tierra por tu culpa no lloverá por más de 3 años. La reacción de Acabe, me imagino que debió haber sido, quién sabe, si este loco de dónde apareció. ¿Y este tipo quién es? Y me imagino que mientras pidió a sus guardas que lo sacaran, Elías ya no estaba más. Si Dios lo sacó de allí, yo no tengo ninguna duda. Porque nos dice la palabra, hermanos, nos dice la palabra entonces, ¿verdad? Capítulo 17, en verdad, que ya en el versículo 3, Dios le dice a Elías, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Yo no tendría ninguna duda en creer que Dios mismo
se lo llevó para allá. Así como a Felipe en el libro de los Hechos. Felipe un día está allí y de pronto está en otro lado. No estamos hablando de magia, hermanos, estamos hablando de cosas que la palabra nos habla, que son parte de lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, creer en un Dios vivo y grande. Ahora, ¿por qué mencionamos todo este trasfondo, verdad? ¿Por qué lo mencionamos? Porque sin lugar a dudas, hermanos, estar en la presencia de Dios implica varias cosas. En primer lugar, implica que tú y yo debemos ser conscientes de que solo en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, podemos escuchar la palabra de Dios para luego llevarla a otros. El hecho de que Elías haya dicho a Acab, no va a llover aquí por más de 3 años, no significa que en ese momento a Elías se le ocurrió eso. Elías era un mensajero. No es que Elías de pronto dijo, uy, estoy acá en la corte del rey, ¿ahora qué hago? Y lo ve acá, mira rey, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, no va a llover. No. Por lo que uno entiende de esta palabra, Elías en esa intimidad que disfrutaba con Dios, en algún momento recibió el mensaje de Dios que le decía, Elías, sal de tu tierra, vete al palacio del rey y dile que yo he dicho que no va a llover por más de 3 años. Y lo que hace Elías es simplemente entregar ese mensaje al rey. Muchas veces, queridos, especialmente en nuestros días, escuchamos a veces qué sé yo, algunos pastores, expositores de la palabra, que declaran cosas. Yo declaro que esto va a acontecer, yo declaro que esto va a pasar, yo declaro que esto habrá, y resulta que más nos confunden porque a veces esas declaraciones no tienen uno sentido y otro no se cumplen ni nada. Recuerdo, y esto ustedes lo pueden chequear ahí en el internet, porque ahora todo está, como se dice, hermanos, a la vista nuestra en el internet. Pero en el 2017 creo que fue cuando Irma, el huracán Irma, ¿no?, nos azotó. Un pastor muy conocido de acá de Miami dijo, y yo lo tengo anotado porque eso es algo que a mí me llamó mucho la presencia. Dijo lo siguiente: yo declaro como apóstol, como autoridad sobre esta tierra, y ordeno al huracán Irma, yo te ordeno en el nombre de Jesús, desintégrate, disuélvete, vete de nuestra costa, vete, yo te ordeno. Naturalmente Irma no se fue a ningún lado, sino que entró a la península nuestra y desbarató, como ustedes recordarán, ¿verdad? Desbarató muchos lugares y todo lo demás. Cuando el huracán pasó, este pastor dijo lo siguiente: el huracán Irma hubiera sido mucho peor, pero mi decreto lo debilitó. Ahora, yo estoy leyendo, hermanos, esto no lo estoy inventando. Otra vez, entren al internet y búsquenlo, eso está allí. Porque todo lo que tú dices y todo lo que tú grabas se queda ahora. Por ejemplo, todo lo que me está grabando Ricky, eso queda. Y a veces los pastores debemos tener cuidado con lo que decimos o con lo que escribimos en las redes, porque eso queda. Estamos viendo todo el problema que trae esto ahora en el día de hoy, ¿verdad? Pero lo que sucede es que tú no declaras cosas si antes tú no has escuchado que Dios te lo dice a ti, en la intimidad con Él. Hermanos, tú no puedes decir, Dios me ha dicho cuando Dios no te ha dicho nada.
Y lo que sucede es que a veces nosotros malinterpretamos y queremos ser como Elías. Ora y ora y ora, porque si Elías oró para que no hubiera lluvia, entonces si nosotros oramos con insistencia, Dios va a hacer. No, no es así, por lo menos no en el caso de Elías. No sabemos cuánto tiempo Elías, en esa intimidad que disfrutaba con Dios, Elías escuchó la palabra de Dios que le dijo: Elías, es hora que tú vayas donde Acab y le digas que yo, no tú, yo, he decretado que no habrá lluvia, no habrá nada. ¿Por qué? Porque Elías es un rey corrupto. Elías ha engañado a la gente. Acab ha engañado a la gente y ahora entonces merecen el castigo de todo esto. Y es por eso que Elías va, ¿no es cierto? Y solamente le dice a Acab, le dice eso, le dice: Dios, en cuya presencia yo estoy, dice que no lloverá hasta que yo, o sea, ahí sí Elías dice, hasta que yo venga y te diga, mira, la sequía ya paró. Es interesante, mis hermanos, mirar cómo muchas veces nosotros los creyentes podemos acostumbrarnos a vivir solamente de lo que sería una vida cristiana sin ser consciente de todo el poder espiritual que en verdad el Señor nos ha confiado y nos ha legado. Un pasaje que a mí me llama mucho la atención es el que está allá en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice, pero Dios, Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó. Miren esto, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo, ¿qué cosa? Nos hizo sentar, léelo por favor, Marco. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, eso no es solamente un cliché. Eso es una realidad. Naturalmente no es que vamos a estar en una nube, ¿verdad? Eso no es así. Pero esto significa, sentados en lugares celestiales, es una expresión que describe la posición espiritual de autoridad que cada creyente tiene, la victoria y el acceso a las bendiciones de Dios que los creyentes tenemos, y sobre todo, esa, ¿cómo llamaríamos, hermanos? Esa conciencia del mundo espiritual que solamente el creyente tiene. El creyente en Cristo tiene. Y es por eso que Elías, ¿no es cierto?, entendió en verdad todo eso. Y hay tres cosas que yo creo que se desprenden de esto, y a mí me llama poderosamente la atención, porque ¿qué significa estar en la presencia del Señor en último caso? En primer lugar, como ya dije, es tener una relación cara a cara con Él. Una relación cara a cara con Él. Y la gran pregunta que yo me hago es, ¿cómo es mi relación con Dios? Si mi relación con Dios es solamente de los domingos, creer que porque vengo acá ya está todo bien, entonces me estoy perdiendo la película, como se dice. Porque esa relación se cultiva todos los días, ¿no? En segundo lugar, significa estar firme ante Él, delante de Él, como dice Elías, como su siervo. Y esto significa servicio, o sea, no solo significa intimidad, sino significa servicio. Porque Elías escucha que Dios lo manda con un mensaje a Acab, y Elías cumple
con esa encomienda, con esa tarea. Hermano, nosotros hablamos mucho de servicio a Dios y siempre hablamos, ¿y en qué sirves? ¿Y en qué sirves? ¿Y en qué sirves? Y servir no es solamente hacer cosas. Servir es más que eso. Servir es ministrar delante de Dios. En otras palabras, estar siempre atento a lo que Él pide de nosotros y sobre todo hacer lo que Él pide de nosotros, obediencia. Y eso de acá es algo que si no lo cultivamos lo iremos perdiendo. Nuevamente, hay mucha gente que entre comillas sirve y son activos en la iglesia. Yo conozco gente que anda activa, qué sé yo, se mueve para todos lados, pero en verdad no está sirviendo nada. Porque muchas veces lo que están haciendo es algo para satisfacer sus propios deseos, pero no necesariamente para honrar al Señor. Pero en tercer lugar, es estar en la presencia de Dios, significa saber lo que Él quiere, ¿verdad? Y actuar para hacerlo, aun cuando eso pueda costarnos. Costarnos quizá trabajo, costarnos inclusive dolores de cabeza, costarnos tal vez, no sé, peleas, ¿no es cierto?, o malos entendidos, pero si Dios me pide algo, tengo que hacerlo. Una cosa interesante es que cuando Elías va donde Acab, Elías no solamente se gana el problema con el rey Acab, y por eso Dios lo saca de inmediato y lo manda ahí al monte a esconderse, sino que Elías se gana el lío con Jezabel. Y muchas veces las mujeres son, con el perdón de las hermanas, son más crueles que los varones. No sé qué significa eso, no. Pero Jezabel dice la palabra que entonces cuando se entera que su marido, y al pobre marido, ¿cómo lo habrá tratado Jezabel? Porque me imagino que luego que Jezabel se entera que ese hombre había estado en la presencia del rey y se le había escapado a Acab, Jezabel no le va a decir, mira, pobrecito, se te fue. No, seguro que le cayó encima, ¿verdad? Y como decimos, y lo reventó a Acab. No, claro, ella podía. Pero dice la palabra, y lean hermanos 16, 17, 18 y 19 del primer libro de Reyes. Mandó matar a todos los sacerdotes de Jehová, mandó perseguir a los profetas, al punto que al final quedaron solamente unos pocos que Elías comenta. Y Elías se va a Sarepta, donde la viuda lo alimenta, huyendo no de Acab, sino huyendo de Jezabel, de la mujer. Lo dijiste con tanto corazón, que no, con mucha emoción, hermano, lo has dicho. Pero miren, hermanos, miren ustedes que a mí esto me hace pensar que cuando tú estás en la presencia de Dios y recibes el mensaje de Dios para comunicarlo a otros, también tenemos que ser conscientes que eso puede acarrear problemas. Pero en tanto que estemos seguros que estamos pisando en tierra firme con Él, nada nos podrá pasar. Y ustedes saben, al final, tanto Acab como Jezabel mueren de manera horrible, ¿no? Acab muere en la batalla que justamente Elías le profetizó, que iba a morir en la próxima batalla, y así fue. Y Elías también habla de que Jezabel iba a morir, muere horrible, porque esta mujer se cae de una torre, lo que sea, abajo. Dice la palabra que su cuerpo se revienta literalmente y vienen los perros y se la comen. O sea, una cosa espantosa.
Pero eso solamente para decir que Dios siempre protegerá a sus siervos. No es que Dios va a eliminar a todos los enemigos, no estamos hablando de eso, pero estas dos personas habían hecho mucho daño, obviamente, al pueblo de Israel. Ahora, quiero terminar solamente diciendo que Hebreos tiene un versículo muy bonito, ahí capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6. Dice el autor de Hebreos que Dios es galardonador de los que le buscan con diligencia. En otras palabras, que aquellos que buscan a Dios diligentemente, y diligentemente significa hacerlo con cuidado, con esmero, pero también proactivamente, que Dios, a aquellos buscadores, Dios les va a dar el galardón, en otras palabras, de su propia presencia. Y la pregunta, hermanos, que yo me hacía mientras estudiaba este pasaje, ¿verdad? Era ¿hasta qué punto nosotros somos conscientes de que lo que vivió y experimentó Elías es algo que tú y yo también podemos experimentar? ¿Hasta qué punto lo que vivió y experimentó este hombre, este profeta de Dios, también es o debería ser parte de nuestra propia experiencia? Y cuando uno reflexiona no solamente en la historia de Elías, uno ve que por ejemplo, su colaborador, Eliseo, ¿no? Es un hombre que prácticamente repite lo que Elías hizo. Ustedes saben que esta frase, que Dios vive, en cuya presencia estoy, solamente la usa Elías y Eliseo, nadie más. En toda la Biblia ellos dos son los únicos que lo usan, porque Elías le había transmitido, obviamente, a Eliseo, que el secreto de toda vida victoriosa estaba justamente en ser conscientes que estar en la presencia de Dios es algo que nosotros debemos buscar. Yo quiero preguntarte, querido, ¿en la presencia de quién estás? ¿Hace cuánto que quizás no eres consciente que estás en la presencia de Dios? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. No digo hace cuánto que no sirves, no vienes a la iglesia o lo que sea. No, eres consciente que estás en la presencia de Dios. Y si eso todavía no es parte de tu experiencia, mi oración es que tú poco a poco puedas encontrar aquello también. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de este profeta, siervo tuyo. No sabemos nada del trasfondo de Elías, nos imaginamos por lo que dicen los estudiosos, pero por lo que él hizo sí podemos saber, estar seguros que era un hombre que tenía una intimidad muy, muy, muy cercana contigo, que te conocía íntimamente, así como Moisés, Señor, que hablamos la semana pasada, que quizás solo le faltó a Elías verte cara a cara, pero que era un hombre que cada día cultivó una relación íntima contigo y podía estar claro cuando tú le pedías que hiciera algo. Y Señor, en esta mañana queremos decirte que nosotros también queremos eso. Queremos eso, Señor. Que tú, Padre Celestial, nos des esa conciencia de querer estar contigo a cada instante, no solamente los domingos, pero cada instante contigo.
Te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas acá. Señor, te ruego, Señor, que tú bendigas también a cada uno de los que no han podido llegar hasta ahora. Que tú estés con ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.